Ave María Purísima. Bueno, ahora vamos a ver a dos testigos, a Magdalena Porcia, que es la princesa de Ascoli, y a Francisco Pablo Inza. Bueno, comenzando con Magdalena Porcia, vamos a ver, aunque no pertenecía a la Orden de la Inmaculada Concepción, vivió 38 años en el monasterio, de los cuales 17 en clausura. Fue bienhechora del monasterio, especialmente conocida porque en 1618 hizo arreglar el sepulcro de la Beata Beatriz. La declaración de esta testigo no se distancia de las demás monjas, pero es interesante en cuanto provienen de una persona seglar que vivió largos años en aquel ambiente religioso. En la pregunta uno responde: conoció en el mismo convento a Catalina de San Pablo, María de San Jerónimo, doña Isabel de Peralta y doña Juana de Sotomayor y doña Petronila de Rojas, personas muy ancianas, muchas de las cuales fueron abadesas en ese convento y de santa vida, las cuales dicen haber tenido trato con las religiosas que entraron en los primeros tiempos de esta orden en el primer convento de la fundación. En la pregunta 4 responde: la Virgen en el baúl dice a Beatriz que le manda fundar la Orden de la Purísima Concepción, escogiéndola como instrumento para esta obra y mostrándole el hábito que debían llevar sus religiosas. En la pregunta 26 va a responder: en efecto, habían venido los religiosos y monjas dominicas para llevarse el cuerpo de la beata a su convento, y para poderlo hacer debían esperar a que expirase, pero finalmente fue sepultado en su convento de Santa Fe. Cuando este convento se quedó casi desierto, su abadesa doña Felipa de Silva, sobrina de la venerable madre y fundadora, ya que tenía en el convento de la Gran Madre de Dios de esta ciudad de la Orden de Santo Domingo dos primas suyas y sobrinas de la venerable madre, una de las cuales era priora del dicho convento, trasladó a él los restos de su santa tía. Estas son las respuestas que más sobresalen del testimonio que dice de la entrevista que le hacen. Y seguimos con el cuarto testigo, que es Francisco Pablo Inza, que en los folios 501 al 504 va a decir: es médico del Monasterio de la Purísima Concepción de Toledo, de 60 años, natural de Valencia. Fue interrogado el 21 de junio de 1936. A él fueron hechas solo dos preguntas, la 1 y la 31. Después de haber respondido sobre la fama de santidad que Beatriz goza, universalmente informa respecto a algunas curaciones milagrosas. Su devoción confirma también la convicción general de que Beatriz es una santa. En la pregunta 31 va a responder: por las dichas causas, por haber leído las historias y por haber hablado con personas muy espirituales y por vieja tradición, sabía este testigo que la venerable doña Beatriz, tanto en vida como en durante y después de la muerte, había obrado muchas cosas maravillosas y sobrenaturales y generalmente sin ninguna contradicción. Había sido considerada como santa y de heroica vida, y que muchas personas se habían encomendado y encomendaban a la sierva, las cuales han recibido favores por intercesión de la misma. Añade que doña María de Puebla, novicia de este convento, de unos 9 años, hace 12 días padeció tercianas dobles, calenturas. A pesar de las curas no presentó ninguna mejoría. Pidió a doña Petronila Manrique, en cuyo aposento se encontraba, que le encomendase a su venerable madre, como de hecho lo hizo, trayéndole una reliquia, y al instante mejoró. Y cuando volvió a visitarla, me maravillé porque la encontré curada. Yo lo considero un milagro y cosa sobrenatural, obrada por nuestro Señor por intercesión de la venerable doña Beatriz de Silva. Añado que visitando a doña Antonia Nieto, monja profesa, que padecía fiebres continuas y malignas, cosa que me preocupaba mucho, llevándole un retrato de su venerable madre y fundadora, se encomendó a su intercesión, abrazando el cuadro y prometiendo hacer otro. Cuando el día siguiente regresé para visitarla, me contaron el milagro y me dijeron que estaba curada y que se había levantado de la cama. Yo creo que es un milagro.
Bueno, hasta aquí terminamos estas dos entrevistas y mañana seguimos con las que faltan. Dios te bendiga.